Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos en el punto 5 de proporcionalidad geométrica, que lo voy a dedicar a una segunda parte de triángulos en posición de tales, en concreto a las relaciones de semejanza entre los lados de los triángulos semejantes. Un edificio proyecta una sombra que coincide con la sombra de una farola. Aquí tenemos. Hallar la altura del edificio basándose en los datos de la farola. Bueno, tenemos que la sombra está dentro de la sombra del edificio y podemos imaginar un triángulo. Un triángulo que, como está en posición de tales, pues nos dice que son dos triángulos semejantes. Nos evidencia que son dos triángulos semejantes, por lo tanto, podemos, basándonos en ello, hacer la relación de semejanza de triángulos y, por lo tanto, decir que este lado del triángulo pequeño es a este lado del triángulo grande, como este lado del triángulo pequeño es a este lado del triángulo grande, y de esa forma obtener la altura. También lo podemos hacer a la inversa, es decir, el lado grande del triángulo grande es a este lado del triángulo pequeño, 60 es a 5, como h es a 4. Bien, cualquiera de las dos formas nos va a dar la altura del edificio. Nos ponemos a prueba con esta actividad, paramos el vídeo y comprobamos. Bien, era una actividad muy sencilla, por lo tanto lo que hacemos es, dado que tenemos dos triángulos semejantes, el mayor A es respecto a este lado del pequeño, como el lado del triángulo mayor es a este lado del triángulo pequeño. Esa proporción se mantiene. Por lo tanto, tenemos que el valor de A es 16,67 metros. Una vez más nos ponemos a prueba, pero es que ahora nos piden también la razón de semejanza entre los dos triángulos. Bien, la primera parte es exactamente lo mismo, establecer la relación de semejanza entre los dos triángulos, de manera que podemos decir este lado del triángulo grande es a este lado del triángulo pequeño, como este lado del triángulo grande es a este lado del triángulo pequeño. Bien, eso nos daría el valor de A 8,33, pero nos piden también la razón de semejanza entre los dos triángulos. Bien, la razón de semejanza simplemente es establecer la relación. Como ya tenemos que A vale 8,33, pues decimos que 8,33 es a 5 y da 1,66, como 25 es a 15 y da 1,66. La razón de semejanza nos está diciendo que el triángulo grande es 1,66 veces el triángulo pequeño. Una vez más nos ponemos a prueba y ahora nos piden el valor que falta, la razón de semejanza y la constante K de proporcionalidad de segmentos. Daros cuenta que ahora no nos dan los lados de todos los lados de los dos triángulos. Bien, el valor que faltaba era otra vez muy sencillo, es decir, este lado del triángulo grande es a este lado del triángulo pequeño, como este lado que es la suma, no nos lo habían dado de forma clara, teníamos que sumarlos, no era una evidencia, A es a 20, como 40 más 60, es decir, 100 es a 60. Es decir, este lado es a este lado, como este lado es a este lado. De ahí obtenemos el valor de A, igual que antes. La razón de semejanza nos va a decir que es 33,3 entre 20, que es 1,66, y 100 entre 60, 1,66, por lo tanto que el triángulo grande es 1,66 veces el triángulo pequeño. Pero también nos pide la constante de proporcionalidad entre los segmentos. Daros cuenta que aquí teníamos un segmento, aquí teníamos otro segmento. Por lo tanto, podemos decir 42,16 es a 40, como 63,24 es a 60. La constante de proporcionalidad es 1,054. Bien, 7b. Lo que vamos a ver ahora es que los datos nos permiten crear triángulos en posición de tales. Es decir, nos han dado dos rectas que se cortan y están con las dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes. Aquí hay dos triángulos, pero los tenemos que desvelar, los tenemos que representar. El dibujo origen se descompone en dos triángulos semejantes que son proporcionales. Un triángulo grande y un triángulo pequeño. De esta forma es mucho más visual el trabajar y lo que antes teníamos
como segmentos relacionados, 6 es a 4 y 7,5 es a 5, ahora nos permite trabajar, si queremos, con dos triángulos semejantes y establecer su relación de semejanza. Por lo tanto, podemos hacer el primero con el segundo y decir A es a 3,75, como 4 más 5 es a 5, como 6 más 7,5 es a 7,5. Y nos da la relación de semejanza de 1,8, que nos está diciendo que el triángulo grande es 1,8 veces el triángulo pequeño. De ahí obtendremos el valor de A utilizando, desgajando esta proporción, haciendo un cuarto proporcional. A es a 3,75 como 9 es a 5 y por lo tanto A vale 6,75. También lo podríamos haber obtenido utilizando el valor de la razón de semejanza, es decir, A entre 3,75 es 1,8, por lo tanto A es 3,75 por 1,8, 6,75. Bien, nos ponemos a prueba con esta actividad. Bien, una vez más, lo importante es visualizar las cosas con claridad y entonces lo que vamos a hacer es establecer los dos triángulos semejantes para poder hallar los valores que nos están pidiendo, en este caso un único valor A. Podré decir que este lado A es a este lado 6, como 8 más 12 es a 12, como 4,8 más 7,2 es a 7,2. La razón de semejanza es 1,67, por lo tanto el triángulo grande es 1,67 veces el triángulo pequeño, pero desgajando esta proporción podemos hallar el valor de A. Igualmente lo podríamos haber hallado utilizando la razón de semejanza y multiplicando, puesto que A entre 6 es 1,67, A es 1,67 por 6, que es 10. Una vez más nos vamos a poner a prueba, pero fijaros que ahora los datos de los segmentos van a establecer tres triángulos y además nos piden dos valores. Bien, el dibujo origen en este caso se va a descomponer en tres triángulos semejantes que son proporcionales, el grande, uno mediano y otro pequeño. Y lo que vamos a hacer es establecer relaciones entre el primero y el segundo, es decir, A es a B, como 4 más 3 más 2 es a 3 más 2, como 6 más 4,5 más 3 es a 4,5 más 3. En definitiva, 1,8. Es decir, el triángulo grande es 1,8 veces el triángulo mediano. También podemos establecer una relación del triángulo grande con el pequeño, el primero con el tercero, y decir A es a 1,5, como 4 más 3 más 2 es a 2, o como 6 más 4,5 más 3 es a 3, y la relación es 4,5, es decir, el triángulo grande es 4,5 veces el pequeño. O el segundo, el mediano, con el tercero. Es decir, B es a 1,5, como 3 más 2 es a 2, como 4,5 más 3 es a 3. Y en este caso 2,5, es decir, el triángulo mediano es 2,5 veces el pequeño. De aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar las proporciones que nos interesan. En este caso, esta de aquí y esta de aquí. La primera ya veíamos desde el principio que no tenía demasiado interés, puesto que teníamos las dos incógnitas en la misma ecuación. No íbamos a resolver nada. Esto de aquí, a no ser que nos lo pidan, no es necesario hacerlo. Y si vemos directamente las relaciones, pues vamos a esta fase, establecemos las relaciones y resolvemos el problema. Bien, una vez más nos ponemos a prueba con este ejercicio. Bien, es exactamente igual que el anterior. Sacamos los tres triángulos para que la cosa sea un poco más visual. Hacemos las tres proporcionalidades, las tres relaciones de proporción y elegimos las proporciones que establezcan las ecuaciones que nos interesan para hallar los valores de A y B. En este caso os ha tenido que salir que A vale 9,6 y que B vale 4,8. Bien, vamos al punto 7c, que sería triángulos en posición de tales cuyos datos podemos girar para visualizar. Es decir, este triángulo, el A'B'C', es semejante al ABC. Son dos triángulos semejantes, pero están en posición de tales y lo podemos visualizar como aquí tenemos el triángulo en azul y entonces lo que vamos a hacer, lo que aquí es el vértice A', vamos a empezar con el B', lo que aquí es el vértice B' lo ponemos aquí y lo que es el A' lo vamos a poner aquí.
de forma que el triángulo que está aquí lo vamos a poder entonces girar y poner aquí. Ya vemos claramente que este triángulo que estaba aquí está aquí en posición de tales. Por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son triángulos semejantes desde un principio. Lo podemos girar para visualizarlo, pero la relación siempre va a ser la misma. Es decir, vamos a poder decir AB es a' b', aunque hubiese estado aquí, podríamos haber dicho AB es a A'B', como en este caso BC, es decir, el triángulo grande, es A'B'C', como AC es A'C'. Bien, nos ponemos a prueba con este ejercicio, que también hay que imaginar, girar, es un poco más sencillo. Bien, en este caso vemos que este triángulo pequeño se puede girar y meter aquí, y por lo tanto los valores también los podemos mover, de forma que ya vemos que los dos triángulos son semejantes y están en posición de tales. Por lo tanto es muy sencillo hacer cualquiera de estas dos proporcionalidades. 170 es a A, es decir, este lado es a este lado, como 300 es al lado total que nos habían dado. O de la otra forma. Bien, cualquiera de las dos proporcionalidades valdría. Bien, nos ponemos a prueba con este ejercicio. Bien, simplemente lo que tenemos que hacer es imaginar que este triángulo pequeño está aquí y por lo tanto decir que A es a 5 como 100 es a 20. Por lo tanto, A va a valer 25. Es un ejercicio muy parecido al que os había puesto antes. Por lo tanto, espero que os haya salido bien. Y hasta aquí el vídeo número 5, que nos ha servido para repasar un poco los triángulos en posición de tales. Nos vemos en una tercera parte de esos triángulos en posición de tales, que ya será una combinación de tales y de las relaciones de semejanza de triángulos.